Hicimos ya parte de la liturgia, tenemos hoy las lecturas. Hoy nos están visitando de Bogotá varios hermanos, solo que ellos en estos momentos están haciendo algo de turismo y nos van a acompañar en el servicio de las 4 de la tarde. Mientras tanto, nosotros aquí como iglesia estamos un poco más, ¿cómo lo digo? Estamos vacíos, estamos en periodo de vacaciones. Eso que ustedes vieron caer ahí fue una pluma. Hicimos las lecturas que correspondían al día de hoy, pero hoy quiero volver a leer para ustedes el primer libro de Reyes, el capítulo 19, versos 9 al 21. Y dice así: y allí se metió a una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para matarme y quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Interesante la lectura para el día de hoy. En un mundo tan convulsionado religiosamente hablando, donde día tras día aparecen nuevas iglesias, donde un pastor es expulsado de X denominación por X o Y herejía o lo que haya sido y monta su propia iglesia como algo familiar, donde buscan shows, espectáculos, cosas, ¿cómo lo decimos? Deslumbrantes. Es un buen tema para hablar hoy de
Jesús viene a nosotros de manera sencilla. Y que sea este el tema de meditación para nosotros en esta mañana. ¿Qué haces aquí, Elías? Esta pregunta le dirigió Jehová al profeta Elías. Este se encontraba en la oscuridad de una cueva en medio camino entre la tierra de los judíos y Egipto. Grandes cosas había visto Elías en su tierra, cosas magníficas y portentosas. En el monte del Carmelo, fuego había descendido del cielo consumiendo el holocausto de Elías y a los profetas de Baal. Yahvé, Jehová, había entregado a estos profetas de Baal en manos de Elías. Ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? Sí. Se esperaría entonces que todo el pueblo de Israel se tornara a Jehová en sincera penitencia. Al ver estos grandes portentos, al ver estos milagros, es de esperarse que el pueblo reaccionara y buscara a Dios. Pero tan pronto como esto pasó, Elías tuvo que saber lo traicionero que puede ser y lo que se puede mostrar la gente. Un día claman, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios, como lo dice el primer libro de Reyes en el capítulo 18, el verso 39. Y poco después derriban los altares de Jehová y buscan a Elías para quitarle la vida, que es lo que leímos en el pasaje de hoy. Elías se vio obligado a huir de su país, exiliado. Se refugió por algún tiempo en Judea, llegando hasta Beerseba al sur, donde en su desaliento literalmente deseaba morirse. Durante 40 días recorrió el desierto hasta que llegó a los alrededores del monte Horeb. Interesante, el gran profeta Elías, que antes había desafiado al poderoso rey Acab, ahora se esconde completamente descorazonado en una cueva. ¿Cómo han caído los valientes? Hay una exclamación así en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 25. ¿Cómo han caído los valientes? No es de extrañarse que Jehová, al encontrar ahí a Elías, le pregunte: ¿qué haces aquí, Elías? Lo había buscado como el Señor busca la oveja perdida, como el Señor busca a cada uno de nosotros. Y lo había hallado. Y hoy Jehová manifiesta su gloria a Elías y lo hace mediante un silbo apacible y delicado. Hablemos de esto. Un silbo apacible y delicado. Le dice al hombre de la cueva: sal fuera. Jehová iba a pasar delante de la cueva. Vino primero un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, las rocas delante de Jehová. ¿Quién de ustedes ha oído hablar jamás de un viento tan fuerte que quebrara cosas tan duras como los montes y las rocas? Yo no conozco un viento así. Pero pese a semejante huracán, Jehová no estaba en el viento. Tras el viento vino algo igualmente espantoso. Visitó aquel lugar un terremoto. La tierra se puso a temblar y retumbar en todas partes. Pero en esta convulsión en la naturaleza, Jehová no estaba en el terremoto. Acabado el terremoto, llegó en su lugar un fuego. Habrá sido erupciones de fuego lo suficientemente calientes y deslumbrantes para cegar la vida del profeta, mas Jehová no estaba en el fuego. No vino mediante ninguna de esas demostraciones en la naturaleza. Y tal parece que Elías, decepcionado y aún más desanimado, volvió a su cueva. Pero entonces se oyó por ahí un silbo.
o sea, una voz muy suave. La voz se describe como un silbo apacible y delicado. A otras personas, a otros, la voz les hubiese parecido tan tenue, tan suave, tan ligera, que les hubiese pasado inadvertida por completo. Muchos no la habrían escuchado. Pero Elías reconoció la voz y vio en ella la presencia y la gloria de Jehová. Tanta reverencia le mostró a esa gloria que saliendo de la cueva se cubrió el rostro con su manto, dice nuestro texto. Y por último, tuvo la seguridad de que el Señor había venido. ¿Cuántos en la actualidad no intentan ver al Señor en cosas imponentes o sencillamente en cosas terrenales? ¿Cuántos en la actualidad buscan sonidos estrepitosos, música alborotada en alto volumen, cosa que los vellos del cuerpo se pongan de, ¿cómo se dice?, se ericen? ¿Cuántos quieren demostrar la gloria de Dios en cosas terrenales, en espectáculos, en fajarse un sermón donde todo el mundo se ría, donde todo el mundo disfrute? Suponen que donde quiera que haya un templo grande y magnífico, una mega iglesia, en el cual entra una multitud de personas, allí estará el Señor. Y entran a esas iglesias y quieren sentir en todo ese espectáculo allí la presencia de Dios. Esa actitud no tiene nada de raro. El esplendor del templo de Salomón ya deslumbraba a los judíos antes del nacimiento del Salvador. Y decían con orgullo en épocas de Jeremías: templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. En Jeremías 7:4. Y hay que ver que ellos mismos buscaron sus falsos profetas para que les enseñaran sus herejías. Otros suponen que donde quiera que haya mucha publicidad, y entonces ponen, yo he visto templos donde ponen, aquí estuvo uno de los 3 Marcos. ¿Cuáles son esos Marcos? Witt, Barrientos y Vidal. Perdónenme. Pero ponen, aquí estuvo fulano de tal, aquí estuvo tal, y tienen publicidad y mandan publicidad en vallas, en pancartas. Otros se ufanan de decir: no, es que en la iglesia de fulano de tal, allí asiste el actor ese que actuó sin tales, no está el paraíso. No, ustedes saben, ¿verdad? Hacen publicidad y tal vez gran poder político que nos deje con personalidad y notabilidad. Hoy en día encontramos iglesias, nosotros estamos apoyando el proceso de paz. No estoy en contra de eso, hermanos. Pero conozco iglesias enteras que se están dando publicidad porque trabajan en la comisión de justa paz o de justicia y no sé qué con el gobierno. Y entonces dan un auge de notabilidad. Y esa iglesia se gozará de la presencia de Jehová. Y no se puede negar que aquí se halla el motivo por el cual gran número de hombres se unen a diferentes iglesias. Porque han hecho del cristianismo algo de moda. Han hecho del cristianismo algo, ¿cómo se dice? Algo cool. Un teólogo pagano de hecho dijo: en nuestras salas de diversiones sanas convertimos a más personas que en el templo. Las diversiones ciegan también, haciendo a la gente creer que en las diversiones hay vida y salvación de la iglesia. Y nuestros servicios muchas veces han dejado de ser reverenciados, han dejado de ser cuerdos y se han vuelto espectáculos donde llega mucha gente. Los conocemos, ¿cierto que sí? Ahora, en estas cosas terrenales se manifiesta el Señor con su gloria. ¡Qué horror! ¡Qué error! Jehová no nos viene mediante las cosas que atraen los sentidos.
Hoy en día nuestras generaciones se mueven por los sentidos. Nuestras generaciones no leen. Yo publico textos largos y no leen. No alcanzo más que un promedio de 600 personas de pronto. Pero si publico una foto, alcanzo hasta 1800 en un día. La gente de hoy se mueve por los sentidos. Y créame que cuando nos movemos por los sentidos, se queda conspicuo por su ausencia en las atracciones para la carne. Dios no está ahí. A las gentes que buscaban algo para el estómago, dijo nuestro Salvador: trabajad no por la comida que perece, en Juan 6:27. Y refiriéndose a las mismas atracciones carnales, escribió San Pablo: la intención de la carne es muerte, en Romanos 8:6. La abundancia de cosas terrenales en una iglesia no indica la abundancia de vida. Y déjeme lo repito, la abundancia de cosas terrenales en una iglesia no indica la abundancia de vida, sino más bien la abundancia de muerte. Son iglesias que hacen de todo y tienen actividades en todas partes, pero están literalmente muertas. El Señor, al igual que en los días de Elías, nos viene mediante una voz. Es una voz como la de Juan el Bautista, el cual señalaba a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Siempre que oyes la buena nueva, y hablo de buena nueva así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está en Gálatas 3:13. O el Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, como dice la segunda carta de Juan 2:2. Es ahí donde oyes ese apacible silbido. Es ahí donde oyes esa voz apacible y delicada, la cual oía Elías en nuestro texto. Cada vez que oyes el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de nuestra salvación en Cristo, pasa delante de ti la gloria de Jehová en todo su esplendor. El Evangelio está en Jesús. Jesús es el Evangelio. Dice él: predicad el Evangelio, en Marcos 16:15, y agrega en otro lugar: yo estoy con vosotros, en Mateo 28:20. También llega a nosotros por medio de su presencia en la Santa Cena y nos dice: toma y come, toma y bebe, esto es dado y derramado por ti y por muchos para el perdón de los pecados, en Mateo 26, versículos 26 y siguientes. Teniendo esto presente, ¿cómo es la reacción a la presencia de Dios? Algunos dicen que Dios, yo he encontrado jóvenes que me dicen: mire, yo sentí hoy la presencia de Dios. Cantamos como 20 veces un mismo coro y el Espíritu Santo se manifestó. ¿Y de qué predicaron? Reacciona a la presencia de Dios. El profeta Elías, después de oír ese silbo apacible y delicado, aún se queda inmóvil a la boca de la cueva. De modo que Jehová tiene que preguntarle nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe qué quería decirle el Señor? Todavía te quedas aquí después de escuchar mi voz. Elías, a trabajar. Vete luego a tu tierra y dile a tus paisanos lo que has visto y oído. Señálales la gloria de Jehová que en el Evangelio se manifiesta. Y entonces el profeta, descorazonado, aún repite:
He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabes qué era lo que estaba diciéndole Elías? Pero Señor, sería inútil. Con todos mis esfuerzos por la salvación de mi pueblo, nadie me ha hecho caso. Nadie ha creído a mi anuncio. Yo soy el único creyente en todo el país. Y si volviera a predicarles tu palabra, la historia se repetiría. Mi pueblo no me haría caso. Mi regreso me resultaría puro suicidio. Y en efecto, Dios de los ejércitos le respondió: en esto sí que estás equivocado, pues yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se han encorvado a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Mi espíritu, obrando por el mensaje salvador del profeta como tú, ha llevado a la fe a 7,000 hombres. Nuestro pastor y obispo, como le llamo yo, el pastor Mark Braden, en una clase, y que siempre lo hemos enseñado acá, nos recordaba: la iglesia está puesta para llamar a los elegidos de Dios. Dios tiene a sus elegidos. Y la iglesia está puesta para buscarlos y llamarlos. Pese a tus tristes experiencias y a la mucha oposición a tu trabajo, no has trabajado en vano entre tu pueblo y no trabajarás en vano. Los 7,000 esperan tu regreso y te necesitan. Además, vas a pensar en el porvenir de la iglesia. Ungirás a Eliseo para que siga en tus pisadas, y con el mismo espíritu que te ha inspirado a ti, hasta vas a disfrutar de respeto a la corte de los reyes, ungiendo a Asael de Siria y a Jehú de Israel. Vuelve, pon mano en el arado. Y así sucedió. Después de oír la voz apacible y delicada, después de ver pasar la gloria de Jehová, Elías fue animado a volver a pastorear a Israel. Y cada uno de nosotros que hemos oído la dulce voz del Evangelio y que por la gracia de Dios hemos conocido su gloria en el crucificado Salvador, nos busca nuestro Señor diciéndonos: ¿qué haces aquí, Mario? ¿Qué haces aquí, Lilian? ¿Qué haces aquí, iglesia amada? Id, decid, id y hablad, como está en Mateo 28:7. No se puede negar que nuestra labor en Colombia, en especial en Medellín, tiene mucho en común con la del profeta Elías. En el campo de trabajo, en el campo misional, nos encontramos con una oposición y con dificultades que afligen. Desde la salud, la economía, la incredulidad, el rechazo, todo eso nos aflige. Más de un misionero, más de una iglesia en estas tierras se han sentido con la tentación de darse por vencidas, concluyendo en su desesperación: es inútil predicar aquí el Evangelio, nadie nos acepta, nadie cree en nuestro anuncio. Pero si por lo difícil del trabajo nos desalentamos, nos acobardamos y nos quedamos ociosos, ¿quién de los elegidos llegará? A no ser que nos falte por ahí un loco calvinista que diga: no, es que no hay que evangelizar porque si son elegidos llegan solos. Si nos quedamos dormidos, ¿quién será salvo? Es cierto, razón tiene el Señor al llamarnos: ¿qué haces aquí? Vete a trabajar. Si por timidez o por pereza nos callamos, nos advertirá el Señor: sus atalayas ciegos son,
todos ellos mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Isaías 56, 10. Y ay de los reposados en Sión. El profeta Amós 6, 1. No es época de vivir un evangelio de moda, un evangelio cool, un evangelio donde buscamos portentos, milagros, glorias, lucros. A pesar de nuestros problemas en el campo misionero colombiano, nuestra labor no puede ser en vano. Habrá aquellos 7,000. El que nos ha enviado nos promete: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Antes hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envié, dice el profeta Isaías 55:11. Y estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 8. Y que así sea. Oremos. Señor Dios mío, gracias te doy por la voz del Evangelio, donde me manifiestas a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador. No permitas jamás que por mi indiferencia o dureza de corazón yo pierda el don de tu palabra, pues sin Cristo no puedo vivir, sin Cristo no puedo morir. Óyeme por los méritos del que se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Continuemos con nuestra liturgia.